presencia, la unción, el poder de Dios. No hay nada que Dios no pueda hacer. Cuando esa mujer regresó a su casa y el miércoles fueron al hospital, le hicieron el último estudio y dijeron: no hay ningún tumor, el Señor lo sana. La clave, a distancia. Recuerdo en Minatitlán que también oré por milagros a distancia, y una vecina de una que pasó al frente dijo: yo quiero pasar con mi vecina porque tiene más de 42 tumores en los ovarios. Y yo quiero orar por ella. Y ahí se paró. Y yo pasé, le impuse manos y dije: Padre, lo que ella te está pidiendo, concédeselo para que Minatitlán sepa que tú vives y eres el Señor. Y en ese mismo momento, la vecina estaba cocinando y dio el testimonio, y de repente nada más yo como si hubiera sido una guerra, que explotaban muchas cosas adentro de ella, como palomitas de arroz. Y entonces a los días la fue a ver y dijo: ¿qué crees? Yo tenía tantos tumores en los ovarios de mi matriz, vengo del médico que no tengo nada. Dijo: es que yo oré por ti, el Señor te sanó. Y ella y toda su familia se entregó a Cristo. O sea, no hay milagro a distancia que ustedes necesiten que Dios no pueda hacer. Él es todopoderoso. Otro tipo de milagro sobre lo físico. Entendemos por un fenómeno físico aquel en el que no hay transformación de una sustancia en otra. Lo dijimos hace un momento. Bueno, recuerden ustedes que Eliseo, en cierta ocasión, unos muchachos habían perdido su hacha. La hacha es de metal, que tiene mango de madera, es de metal, y se había ido al fondo de ese cuerpo de agua. Y estaban muy afligidos porque era prestada, y le dijeron: ¿nos puedes ayudar? Y Eliseo dijo: les voy a ayudar. Y dio la orden y el hacha flotó. No cambió su naturaleza. Era ilógico de que un pedazo de fierro flotara, pero flotó. Eso es un milagro sobre lo físico. Bueno, también el Señor le habló al mar, en el mar de Galilea, cuando había tormentas turbulentas y se calmó el mar. O sea, es impresionante. También le dijo a Pedro, bueno, era Simón todavía, todos los discípulos que eran pescadores, y se acerca y le dice: vengan, y les pide sus barcas, predican, y luego les pregunta: ¿cómo les fue? Pues estuvimos pescando toda la noche y no agarramos nada. Le dijo Jesús: pongan sus redes del lado derecho. Entonces Simón Pedro se le quedó viendo como diciendo: tú no eres pescador, tú no tienes experiencia, ¿cómo tú nos vas a decir qué hacer? ¿Y qué crees? Pedro echó la red y dice la palabra que eran tantos pescados que tuvieron que ayudarlo las otras barcas a Jacob y Zebedeo, porque eran demasiados. Lo físico Dios lo transforma de manera increíble. Milagro de resurrección. Entendamos por esta palabra volver a la vida. Me gusta más que resurrección, me gusta llamarle volver a la vida, porque todos los casos que voy a mencionar volvieron a morir. El único que muere y resucita es el Señor Jesucristo, porque no ha vuelto a morir. Para hacer la diferencia, déjenme llamarle volver a la vida. Y encontramos milagros de volver a la vida. Hay uno que me llama mucho la atención, es al que me voy a referir en el Antiguo Testamento. Eliseo murió. Eliseo fue un gran varón de Dios, pero murió y fue sepultado. Y no había claridad exactamente en dónde habían quedado sus restos. Pasaron los años y en cierta ocasión vinieron unas bandas de Siria y mataron a algunos del reino del norte. Y como eran varios, dijeron: pues vamos a enterrarlos en una fosa común. Y entonces excavaron y allí arrojaron estos cuerpos. Resulta que allí, sin saberlo, estaban los huesos de Eliseo. Cuando los cuerpos
muertos tocaron los huesos de Eliseo, resucitaron o volvieron a la vida. Eso pasó en el Antiguo Testamento. Ese es poder de Dios. Eliseo ya no intercedió, no impuso manos. Eliseo estaba muerto, pero había sido tanta la unción de este varón en los huesos, o que los cuerpos recién depositados tocaron los huesos y volvieron a la vida. Romanos 8:11 dice, anoten este versículo, es poderoso. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes. El Señor resucita lo que está muerto en nosotros. Es increíble. Resucita un matrimonio muerto que está de la patada, peleándose, llevándose mal. Resucita las relaciones de papás con hijos. Resucita las relaciones de hijos con padres. Resucita lo que está muerto. Es increíble. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes. A mí me encanta Dios, Él es Dios que vuelve a le das un fuerte aplauso. Él es el Dios que hace volver a la vida, te toca vida, te resucita lo que está muerto. Él es Dios, el Todopoderoso, y está aquí. Milagros de multiplicación. Y bueno, conocemos el caso muy notorio de dos multiplicaciones de alimentos. En uno el Señor alimentó a 5,000 y en el otro alimentó a 4,000. Pero eran 5,000 hombres, no nos contaron a las mujeres ni a los niños, muchísimo más gente. Les estaban ayunando ellos. No. En ese tiempo no nos contaban a las mujeres, eran un poco racistas contra las mujeres. Pero imagínense 5,000 hombres. Los mismos judíos dicen que claro que había mujeres y niños, haber sido una multitud enorme, pero bueno, habla de los 5 hombres. Y lo notable, aún sobró. Los milagros del Señor en ocasiones no son para lo que necesitamos, sino que aún nos da un sobrante. Esa es una enseñanza adicional. Finalmente, milagros de liberación. Milagros de liberación. ¿Qué es la liberación? Bueno, por ahí dice un libro que la liberación es el pan para los hijos. Liberación es sanar a una persona que por diversas razones puede tener demonios. ¿Sí? Pero como lo dice este autor, la liberación es para los hijos de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Llevar a estas personas a los pies de Cristo. Tal vez o no está registrado o con la presencia del Señor esto salía sobrando, pero nosotros en nuestro tiempo debemos de llevar a las personas endemoniadas, poseídas, a que tengan un encuentro con Cristo Jesús. Y quisiera mencionar el endemoniado Gadareno. El Señor se dirigió a esta persona y preguntó cómo se llamaba el inquilino. Y el inquilino contestó en plural: me llamo Legión, porque somos muchos. Mis amados, esto es una cosa también para la iglesia el día de hoy. Nos ha encargado a nosotros el ministerio de la liberación. A veces no es muy agradable, a veces le damos la vuelta. En cierta ocasión yo le estaba diciendo al Señor: Señor, ¿por qué me están mandando estos casos? Y saben, el Señor fue contundente y corto. A mí el Señor, cuando me ha hablado, nunca opiné, lo aclaró.
pero cuando me ha hablado aquí en mi mente, no se extiende demasiado. Él es muy concreto. Y en esa ocasión me dijo, ¿y a dónde quieres que los mande? ¿Saben? Me sentí el peor de los hombres y dije, Señor, perdóname. Es que Mándamelos. en San Luis Potosí nos criticaban como iglesia porque había casos endemoniados que atendíamos. Entonces va corriendo la voz de todas las iglesias, nos criticaban, pero nos mandaban a sus endemoniados. Y por eso decía mi esposo, híjole, ¿por qué le mandas tantos endemoniados? Pero faltaba autoridad en la iglesia y para nosotros era amor, misericordia, ayudar a la gente, quererlos libres, era lo máximo para nosotros. Pero ese día recuerdo que eran tantos casos de ese día que mi esposo decía, ya por favor, Señor, no nos mandes tantos y ya no te los mando. Pero era por el amor que había, y hay un amor en la iglesia por esos casos. Amén. Amén. Señor, la gloria. Al Señor la gloria, Él es el que hace la obra. Pues vamos a ponernos de pie. Y si tú necesitas un milagro, primero yo les pediría que oren preguntándole al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Manifiéstate en esta noche. Señor, revela a tus hijos y a tus hijas si alguien tiene algo pendiente que no ha podido perdonar. Porque si no perdonamos, no hay milagros. Te pedimos, Señor, que tú traigas revelación a nuestro corazón. A veces nos engañamos diciendo, yo no tengo a quien